privilegio que me han dado de poder avanzar en lo que es lo que Dios pone en su corazón a través de la Escritura, para reflexionar cómo estamos y cómo deberíamos también mirar el avance transformador del Evangelio. Quiero centrarme ahí en Hechos, el capítulo 9, verso 1 al 19, en esa conversión de Saulo, que por muchos conocido, pero quiero dar lectura a estos versículos, por favor, para que podamos contextualizar lo que vamos a reflexionar. Saulo, capítulo 9 de Hechos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no vio a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Si tuviéramos, mis queridos hermanos y hermanas, que poner un título a esta historia de Saulo, al contexto de su historia, de su vida y de lo que ocurrió acá, podríamos poner el título: honestamente equivocado. Bueno, a la verdad nosotros somos parte de una iglesia con una profunda identidad misionera, Alianza Cristiana y Misioneras. No tenemos que hacer muchos esfuerzos para amar, para conocer las misiones. Sin embargo, en muchas oportunidades, a pesar de saber que estamos en misión, de saber que Cristo es la verdad, de saber que estamos en el camino, de saber que debemos anunciar que Dios es real y que Dios existe, lamentablemente, en muchas ocasiones vivimos y actuamos como si Él no existiera. Incluso en más de alguna oportunidad en el quehacer de la iglesia, hemos escuchado la expresión: no importa cómo lo hagas, con tal que sea de corazón. De esta manera pensamos que para nuestro servicio, alabanza o cualquier cosa que hagamos para Dios en su misión, en su iglesia, solo es necesario hacerlo de corazón. Cuando esto ocurre, en muchas ocasiones solo estamos justificando nuestra propia religiosidad y no estamos siendo obedientes como verdaderos discípulos que también hacen discípulos aquí y como cuerpo de Cristo e iglesia también allá. La historia aquí relatada en el texto bíblico
nos habla justamente de un hombre llamado Saulo, que pretendiendo servir a Dios con todo su corazón, de pronto se ve enfrentado a una fuerte realidad. Estaba honestamente equivocado. A la luz de la verdad, también es posible que en nuestra propia vida de iglesia, creyendo estar haciendo las cosas bien y haciéndolo de todo corazón, incluso así podemos estar honestamente equivocados y tristemente ofendiendo al santo, santo, santo Dios. Es más, en muchas ocasiones esto es lo que hacemos cuando no entendemos verdaderamente la misión desde el corazón de Dios, o incluso no entendemos lo que viven aquellos obreros y obreras que enviamos al campo misionero. Ahora, ¿cómo darnos cuenta de si estamos en la condición de estar honestamente equivocados y cómo podemos salir de ella? Primero, debemos aprender a escuchar realmente a Dios. Para entender mejor las motivaciones de Saulo, posteriormente llamado Pablo, es necesario conocer un poco de su formación. Saulo era fariseo y sabemos nosotros los grandes problemas que hasta el mismo Jesús tuvo con ellos. Pero incluso dentro de los mismos fariseos, no todos eran reprochables. A la luz de la Escritura, es destacable, por ejemplo, la mesura de un fariseo llamado Gamaliel, quien en una ocasión, en vez de condenar a Pedro y a Juan, aconseja mejor soltarles. Por otro lado, es justamente a los pies de este mismo Gamaliel que Saulo había sido enseñado en la ley. Sin embargo, Saulo toma una línea y una postura más radical en el contexto de los fariseos. Ahora, entre las creencias de los fariseos estaba la idea de que el reino de Dios solo se establecería en Israel cuando todo el pueblo cumpliera al pie de la letra los mandamientos de Dios. Esto, de alguna manera, es muy parecido a la mala interpretación que hacemos de aquel texto que primero tenemos que predicar aquí en Jerusalén y después preocuparnos de lo que pasa allá en el mundo. Ahora bien, en relación a las creencias de los fariseos, Saulo es uno de aquellos que no se sentaría a esperar que todos los del pueblo se volvieran a la ley de Dios por sí solos. Él algo haría al respecto. Y esto tomando en consideración que según los fariseos se habían levantado otros movimientos religiosos herejes. Por lo mismo, Saulo va en contra de un grupo religioso naciente, los cristianos, a los cuales ve como una amenaza para cumplir el gran anhelo de su corazón, que finalmente era ver a todo Israel cumpliendo la ley de Dios. Es sin duda un deseo hermoso, y por eso podemos entender que tras los actos de violencia de Saulo no hay un odio envenenado, sino más bien como el mismo Pablo lo diría después en sus cartas, reconociendo que todo aquello lo había hecho producto de un celo de Dios. Sin embargo, aún así, Saulo estaba honestamente equivocado. Con todo su estudio, con todo el conocimiento que él tenía de la ley, Saulo no había tenido la maravillosa experiencia de escuchar verdaderamente a Dios. Sus ideas preconcebidas se ponían como un obstáculo que le impedían escuchar realmente a Dios. Esto lamentablemente, mis queridos hermanos y hermanas, también es muy común en nuestra realidad de iglesia, cuando nos movemos solamente en torno a nuestras tradiciones y a nuestras formas. Ahora, la pregunta clave para nosotros sería, y para que va a marcar una profunda diferencia en la vida de Saulo,
Es lo que relata el capítulo 9 en el versículo 6, cuando dice que él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto marcó una diferencia y un cambio profundo de Saulo para esa transformación en su corazón y en su manera de actuar y de vivir. Después de tantos años creyendo servir honestamente a Dios, lleno de tanto conocimiento, recién en ese momento Saulo tiene la actitud correcta para escuchar realmente a Dios. Esta es la misma pregunta que deberíamos hacernos hoy nosotros, ya que Cristo nuevamente sale a nuestro encuentro. Deberíamos entonces decirle y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se trata de servir a Dios a mi manera e incluso hacerlo de todo corazón, sino que es necesario hacerlo a la manera de Dios. Esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, no tan solo se refiere a un momento determinado o a un aspecto puntual en nuestra vida diaria. Es una pregunta que constante, diariamente y en cualquier circunstancia nosotros debemos hacerle al Señor. En el hebreo, la palabra oír o escuchar no tan solo tiene que ver con la idea de captar información con nuestros oídos. En realidad, tiene que ver con el énfasis de retener, de guardar. Nosotros podemos recibir permanente información acerca de Dios, pero no necesariamente significa que le estamos escuchando realmente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no estamos escuchando realmente a Dios? Esto es cuando la información que recibimos de parte de Dios no está siendo acorde o consecuente con mis decisiones, con mis actitudes, en mi carácter y en mi testimonio en el reino. Sin embargo, en su palabra, el Salmo 119:11 nos deja una gran enseñanza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra no solo estará guardada en nuestro corazón cuando ésta afecta nuestra voluntad en sumisión, eso realmente transforma nuestra vida, pero también transforma nuestro entorno, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios que se está haciendo vida. Pablo, por muchos años, estuvo recibiendo información de Dios, pero realmente sin haberle escuchado. Nos preguntábamos, ¿cómo darnos cuenta si estamos nosotros honestamente equivocados y cómo podríamos salir de ahí? Entendemos que debemos entonces aprender a escuchar realmente a Dios, pero también debemos aprender a disponernos para ser enseñados. Debió ser un momento muy fuerte para Saulo, darse cuenta de que todo lo que había hecho por años, que con sus acciones más que agradar a Dios, le estaba ofendiendo, ya que sus acciones estaban en contra de los mismos propósitos de Dios. Y aquí surge otro tema importante. ¿Cómo Saulo va a recibir estas instrucciones para cambiar su manera ahora de vivir? Es interesante que siendo incluso el mismo Jesús quien se le aparece a Saulo y le habla camino a Damasco, en ningún momento Jesús le menciona algo acerca del Evangelio, ni tampoco le enseña mayores verdades doctrinales, sino que le envía a Damasco para que allí reciba la enseñanza que debía conocer. ¿Por qué Jesús no le enseña personalmente estas instrucciones a Saulo? Es justamente porque el mismo Señor había delegado esta tarea a sus discípulos al momento de su ascensión. Como bien lo dice ahí Mateo 28:19 claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta orden en la voz de Jesús era para que sus verdaderos discípulos enseñen
y hagan discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Chile y desde Chile hasta lo último de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uno de los problemas que presenta la iglesia hoy es la pretensión de algunos de no necesitar que otros les enseñen, argumentando que su enseñanza y aprendizaje viene directamente del Espíritu Santo. No podemos negar que el Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda con la comprensión de la palabra. Sin embargo, es el mismo Espíritu Santo de Dios quien capacita a hombres y mujeres con los dones de la enseñanza, de tal manera que sean ellos quienes instruyan a otros en la transformadora verdad de Dios, aquí y también allá, donde en muchas ocasiones no hay quien les predique, ni menos quien les enseñe la verdad transformadora de esta palabra. Por cierto, en muchos casos, lamentablemente, cuando no queremos o no dejamos el tiempo para la instrucción formal de su palabra en nuestra vida, estamos cayendo en el gran peligro de hacer cosas que pueden ofender a Dios. Podemos estar viviendo honestamente equivocados. Ahora, ¿cómo darnos cuenta si estamos en esta condición y cómo podemos salir de ella? Cuando aprendemos a escuchar realmente a Dios, cuando aprendemos a disponernos para ser enseñados y así también poder enseñar a otros como discípulos de Cristo, pero también necesariamente debemos aprender a vivir plenamente el Evangelio. El apóstol Pablo es profundamente marcado por esta experiencia, a tal punto que su ministerio consistió no tan solo en predicar esta buena nueva del Evangelio, sino también en instruir a los nuevos creyentes. Por ejemplo, a la iglesia de Colosas le escribe ahí en Colosenses 2, capítulos 6, 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El apóstol Pablo aquí hace un paralelo entre la forma que fueron enseñados en el Evangelio y la forma en que deben vivir plenamente el Evangelio. Termino con esto. En el quehacer de la vida cristiana, nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene el discipulado, es decir, la enseñanza de las verdades del Evangelio, porque siendo discípulos, naturalmente, un buen discipulado nos capacita de mejor manera para enfrentar la vida, las luchas, las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida diaria, incluida la pandemia. Ahora, si todo esto anterior es relevante para nosotros aquí en Chile, pensemos en lo prioritario e importante que es para los no alcanzados allá. Por esta razón, ustedes han enviado a su misionera al campo a discipular y a ser discípulos, para que muchos también tengan esta enseñanza, esta instrucción de la palabra. En definitiva, somos una iglesia con una profunda identidad misionera, que escucha a Dios, que se deja instruir y enseña su palabra, viviendo plenamente el Evangelio aquí y también allá, más allá de nuestras fronteras. Hay un poema escrito por Antonio Machado, cantado por Serrat, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se los podría dar cantado, pero no tengo tan buena voz. De esta manera, el poeta nos habla de la vida como una ruta que se descubre paso a paso. Sin embargo, el Evangelio no se vive de esta manera. Existe una ruta trazada y está descrita en la palabra de Dios. Caminante, sí hay camino, y ese camino es Cristo.
Esto implica necesariamente una renuncia total a nuestros derechos si decimos ser verdaderos discípulos de Él, ya que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si hemos decidido seguir a Cristo, debemos tomar la cruz, morir a nuestro yo, asumiendo nuestros deberes como verdaderos discípulos que hacen discípulos aquí y también en Asia. Si esto no ocurre, podemos estar honestamente equivocados, sentados en nuestras bancas, en nuestros asientos, cómodos en nuestras casas, peleando por nuestros derechos, cuestionando todo, incluso esperando que la iglesia se abra para participar y servir en medio de la pandemia, cuando en realidad la iglesia verdadera de Cristo siempre ha estado abierta en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los estudios y más. Si queremos vivir el verdadero evangelio, debemos verdaderamente escuchar la voz de Dios, sea cual sea la circunstancia, dejándonos instruir por su palabra, para que las verdades de Dios que son de trascendencia eterna para nuestra vida, lo sea también para nuestros cercanos, familia, amigos, el prójimo, pero también, especialmente, para aquellos que no tienen quien les predique en Coyipulli, en Lautaro, en Temuco y también en Asia. A la luz de su palabra, quizás aún con todas nuestras buenas intenciones, puede que incluso le estemos sirviendo a Dios honestamente equivocados. Por lo tanto, en medio de un mundo en caos, al ser parte de una iglesia con una profunda identidad misionera que anuncia la verdad, que Cristo salva, sana, santifica y es el Rey que pronto viene, sería bueno entonces que hoy domingo tú le puedas preguntar también a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque en ella vemos tu amor, Dios, a través de tu Hijo Jesucristo, que se cruzó en el camino a Damasco, a Saulo, y hoy nuevamente te cruzas también en nuestro camino. Queremos, Dios mío, reconocer que tú eres un Dios santo, 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 que mira a toda la humanidad, a todo ser humano, en todo rincón, en toda etnia, como alguien que también necesita hacer esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Permítenos, Señor, levantarnos también como Pablo, quien anunció esta buena nueva, pero también instruyó a otros. Señor, gracias porque nos permites también como Saulo abrir nuestros ojos y mirar lo que tú estás haciendo hoy en el mundo y en nuestra vida. Gracias porque nuevamente nos das esta oportunidad de reconocer que a lo mejor estábamos honestamente haciéndolo todo de corazón, pero equivocado. Pero aquí estás tú para darnos esta palabra, para sellar en nuestros corazones un compromiso nuevo de decir y entender la respuesta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ponernos al pie, Señor, de tu palabra para avanzar con este evangelio transformador aquí, pero también hasta lo último de la tierra.